Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Toca viajar una vida o dos. Pepe Rubí, buenos días. Buenos días, hoy dos de entrada y durante un rato no diré sus apellidos ni el de sus familiares que nos ayudan a este viaje. Será el viaje de María Livio y su hija Carmen. El punto de partida, un valle asturiano, Aitana Castaño. No sé si están más frías las aguas del río Pigüeña que agujerean el valle o los aires que vienen del Piniecho de los Mozos y la cuerda Chambouta que se ven desde la puerta de la iglesia de San Julián. Estamos en Santullano, uno de los 39 pueblos que conforman el concejo de Somiedo en el suroccidente de Asturias. Nos rodea el frío de enero y también carballos, falles, encines y castaños. En Santullano se respira esa calma de los pueblos que nunca hay silencio del todo, porque siempre suenan los pájaros, les chueques de les vaques, el agua. No siempre fue así. Cuando en 1937 el frente del puerto de Somiedo cayó en manos de las tropas nacionales que avanzaban desde León, a este pueblo somedano lo llamaban la Pequeña Rusia, con todo lo que imagináis que eso significó. Santullano, Valle de Somiedo. ¿Por qué arranca el viaje aquí? Porque allí nació María Livio con el final del siglo XIX en una familia humilde de más hijas que hijos, un problema económico para la época y en su caso soltera, aún peor. Jorge es su nieto. Livio no tenía novio, es la única que no se casa en ese periodo y es colocada en casa del cacique del Valle de Somiedo, el hombre más rico que había en todo el Valle de Somiedo. Este hombre, pues como era tradición en esa época, ejerce repetidas veces el derecho de pernada y mi abuela termina quedándose embarazada, se niega a abortar y se va de la casa del cacique para encontrarse con que su familia, excepto su hermano Manuel, la repudian y le plantean que tiene que irse del valle. O sea, la culpable del embarazo era María Livio. Por supuesto, lo del cacique era un derecho. Y hay una joven que en 1923 abandona su hogar sola, con pocos ahorros, embarazada, y que tras un breve paso por Madrid termina en Barcelona. Allí encuentra una pequeña vivienda en la Ronda de San Antonio, en el número 26, y una vecina maravillosa. Tiene una vecina pues que es una persona culta, con un marido con un buen empleo que le permite a ella no estar trabajando y que se vuelca en ayudar a mi abuela por muchos motivos, pero uno de ellos es que ella había tenido 3 hijos pero no tenía hija y era un poco una de sus frustraciones, y que se queda impresionada, impactada por la historia de mi abuela y decide ayudarla. Y esa vecina la ayuda a escribir una carta al padre biológico de su hija, a la hija que llamó Carmen, nuestra segunda viajada. Lo único que le pide que le pague los estudios a su hija, que además, por problemas de salud, tuvo que ser en un internado de Sant Cugat. Mi abuela siempre dijo que no quería nada para ella, pero que quería que su hija fuera la primera del pueblo que tuviera una carrera. Y este hombre pagó hasta el verano del 36, momento en el que dejó de mandar dinero y se desentendió a partir de ahí totalmente. Con la guerra deja de llegar el dinero y se acaban los estudios, imagino. Y los sueños de Carmen de ser médico. Ya adolescente se pone a trabajar limpiando casas y escaleras y María Livio consigue un trabajo fijo en un hotel de Barcelona. Allí se relaciona con personalidades que venían a apoyar la República. Conoce a su primer amor, un asesor militar soviético que fue requerido por Moscú y nunca volvió. Y luego a Alberto, que sería su marido de toda la vida. Jorge y Santiago, nietos e hijos de María Livio y Carmen. Alberto, que era un tinerfeño militante comunista que trabajaba en el alcantarillado de Barcelona y que mi abuela conoció en alguna de sus visitas al hotel. Como mucha gente de esa generación, como le pasó también a Alberto, la militancia en el Partido Comunista se produjo en la guerra porque veían en el Partido Comunista como la fuerza más decidida y más efectiva en la lucha contra el fascismo. La influencia de María Livio y la crueldad de la guerra en Barcelona marcan la militancia futura de Carmen. Carmen, una adolescente bajo las bombas de las que ya ni siquiera huye, queda muy impresionada. Se lo contó al historiador David Jorge. Le había quedado grabado el desfile de despedida de las brigadas internacionales en Barcelona. Recordaba muy vívidamente la retirada hacia los Pirineos, con cadáveres en el camino, con historias familiares
de gente que las acompañaba en una camioneta, que habían perdido, unas hermanas aragonesas que habían perdido a toda su familia. Todas esas experiencias van moldeando político-ideológicamente a la Carmen adolescente. María Livio y Carmen, madre e hija, de las que todavía no vamos a decir el apellido, cruzan la frontera y comienza un largo exilio. Y tras pasar por varios campos de concentración, tanto ellas como Alberto consiguen reunirse familiarmente en Montaigu de Combrels. María trabaja limpiando casas, Alberto en una mina y a la vez colabora con la resistencia francesa, para la que también termina haciendo trabajos Carmen, que por su buen francés y mecanografía ejerce de secretaria con un notario antinazi. Durante varios años desarrolla actividades importantes e incluso de riesgo en el marco de la resistencia francesa ante la ocupación alemana, también actividades relativas a las guerrillas antifranquistas. Ya tenemos militantes e integradas en Francia, a María Livio y a Carmen. María en Francia ya solo era María, se quita el Livio e inicia una etapa tranquila con Alberto tras el final de la Guerra Mundial, y ahora es Carmen la que se activa más como responsable en Clermont de las GSU, las Juventudes Comunistas, y en 1946 le cambia la vida cuando acude como delegada a un congreso del partido en Toulouse. Su hijo Jorge es elegida delegada para la conferencia de mujeres que se celebra a finales del 46 en Toulouse, a partir de la cual un dirigente de la JSU, Federico Melchor, le propone subir a París para trabajar en el equipo de la JSU central en París, en la sede de la JSU y del PCE, que estaba en la avenida Clever. Mi madre evidentemente acepta esa proposición, que es para cualquier militante una promoción dentro de la organización, y sube a trabajar con Federico Melchor a París. Carmen vuela sola y pasa a trabajar en la sede del PC en París, en la mítica avenida Clever. Y allí una noche, en una de las verbenas que organizaba el partido, Carmen, a la que ya ponemos apellido, Carmen Menéndez, hija de María Menéndez, termina bailando con un tal Santiago Carrillo, que le pide trabajar para él. Sus hijos, Santiago, Jorge y José Carrillo. El trabajo de mi madre en aquellos tiempos consistía en microfilmar el archivo. Esos microfilms después iban a Praga. Sobre todo los informes de los cuadros del partido en España, y luego todos los informes de los guías del partido, los guías que pasaban por los Pirineos andando de noche y hacían la comunicación entre el aparato del interior y el equipo del exterior que estaba en Toulouse, y también la otra parte de organización, que era una flotilla de barcos pesqueros que tenía el PC en aquel periodo. Buena parte del archivo del PC que en este momento está en la Biblioteca Complutense, pues buena parte lo microfichó ella en su pequeño laboratorio, que era básicamente el cuarto de baño, el cuarto oscuro, ¿no? Y Carmen Menéndez trabajó con Santiago Carrillo primero y luego terminan enamorándose. Y se casan en 1949, tienen 3 hijos casi seguidos, Santiago, José y Jorge Carrillo. Este último acaba de publicar el libro Luchadoras, en el que cuenta la historia de su madre Carmen y su abuela María. Pero nada más nacer Santiago en Francia, se ilegaliza el Partido Comunista de España y pasan de ser la familia Carrillo a la familia Giscard. Comienza la clandestinidad, Jorge y José Carrillo. Giscard era un nombre relativamente común en esa zona. Mi madre necesitó dar un apellido en una tintorería donde tenían que lavar un traje de mi padre, y cuando le preguntaron cómo se llamaba, pues es el primer apellido que le vino a la cabeza. Suponía que éramos franceses, que nuestro padre era contable, entonces era importante. Estamos hablando de los años 50 y era un poco delicado. Teníamos que pasar por franceses, ¿no? El padre Jacques Giscard, los hijos Jacques, Joseph y Georges, y Carmen y María. Carmen y María podían vivir en la legalidad. María y Alberto, los abuelos, desde que vivían en la zona metropolitana de París, ejercían de canguros cuando Carmen lo necesitaba, y Carmen era el sostén económico porque era la única que podía trabajar legalmente. David Jorge. Económicamente fue el sostén familiar, trabajando en una farmacia con la mujer del prodirigente Manuel Delicado, Ivette, una farmacia en Ivry, y ello proporcionaba pues un sustento económico familiar y que compaginaba con la labor de organización, de depuración y de microfilmación del archivo.
Carmen era el sostén económico y el familiar. Totalmente. Santiago Carrillo estaba full time para el partido desde que es secretario general, quien educa a los hijos para que siempre hablen en francés porque son franceses y que no metan la pata porque eso implicaba cambiar de casa, es Carmen Menéndez. Esta anécdota que nos cuenta Santiago, José y Jorge Carrillo costó uno de los tantos cambios de domicilio. De pequeños hacemos cosas raras vistas desde hoy y desde fuera. Te explican que las cosas son así, entonces si fuera no se te puede escapar el castellano y no se te escapa. El insulto exactamente le dije al niño mierda puta. Entonces Jorge debía tener 3 años, yo creo que era en el preescolar. La maestra no se dio cuenta de qué idioma era. Le dijo a mi madre, bueno, su hijo le ha dicho algo, pero no le he entendido. Era un problema, en efecto, porque suponía que éramos franceses, que nuestro padre era contable. Por prudencia, pues conviene rotar, porque quieras que no, que el señor Giscard hable un francés macarrónico, pueda llamar la atención. Estuvimos primero en una casa de la señora Goville, después en la casa de Yvette y Manuel Delicado, después Saint-Ouen, Bobigny, Champigny. O sea, vivieron en 5 casas y no podía tener una vida familiar tranquila los Giscard, para nosotros los Carrillo Menéndez. Solo cuando hacían vacaciones en países del este donde el padre podía descansar y moverse libremente, Bulgaria, Crimea. En esos viajes un hijo lo mismo podía conocer en persona a un astronauta o descubrir quién era de verdad su padre, Santiago y Jorge Carrillo. Era una situación de descanso. En general había otros camaradas españoles, incluso algunas veces cosas tan extraordinarias como ver a Gagarin jugar a voleibol, ¿no? Que tengo una foto que le tomé. Y en Leningrado, lo que llamaban un kolhos, una granja agrícola, pues hubo los tradicionales discursos y había un intérprete soviético que un presentador decía, y ahora va a hablar Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, pues tradujo esa frase. Y yo me quedé muy sorprendido de ver mi padre levantarse e ir al micrófono. Y le pregunté a mi madre, ¿es él? Y yo tenía 10 años y era él. Así descubren que son hijos de Carrillo. Claro, ellos nacieron siendo los Giscard. El secreto se mantuvo hasta 1968, pero ese día entendieron toda su vida y el porqué de todas las cosas. Y nos olvidamos de María, la abuela. No nos olvidamos de ella porque ella, que nunca había cotizado en sus trabajos de limpieza, termina trabajando en el archivo del Humanité. Jorge Carrillo. María trabajará en Humanité hasta el año 77. En el año 77 María tiene 78 años. Llega a un acuerdo con L'Humanité que siempre han cumplido, que es que hasta que se vaya a España trabajará para ellos si está en condiciones, y L'Humanité a cambio le pagaría una pensión vitalicia. ¿Y cuándo se acaba la clandestinidad y pueden ser los Carrillo? Cuando Santiago el mayor tiene que acceder al bachillerato y le piden los datos. Jorge y Santiago Carrillo. Se les ocurre al gobierno francés innovar y hacer un control informático por primera vez de los candidatos a pasar el bachillerato. Y comprobaron que no había ningún Jacques Giscard nacido el 7 de septiembre de 50 en el 19 distrito de París. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Los hijos se van legalizando y pasan a ser los Carrillo Menéndez. Y como ese es el viaje de María y Carmen Menéndez, la historia de Santiago Carrillo ya la conocemos, toca decir que la primera que entró a España en 1972 con Franco vivo fue Carmen con sus hijos, que eran legales desde un año antes. El objetivo, visitar al preso José Sandoval en la prisión de Segovia. Y desde que se tuvo la documentación hasta que nos vinimos definitivamente, estuvimos viniendo al menos una vez al año. En esa primera yo no pude. Y sí, fuimos, Jorge y yo esperamos en el coche, justo al lado del muro de la prisión, que era bastante impresionante. Y Carmen sí, ella entró, pero no la dejaron ver a José, pero bueno, sí se supo y cumplió parte del objetivo, ¿no? La noticia, la familia de Santiago ha entrado en España. Eso es un balón de oxígeno para la gente en la cárcel, de decir, hombre, pues parece que van cambiando cosas. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Carmen Menéndez abre el camino, pero cuando Santiago Carrillo entra a España con la mítica peluca, ella se tuvo que quedar en Francia
para disimular. Hasta que vuelven todos con el camión de la mudanza en 1976, pero no conviven hasta la legalización del PC. La madre y los hijos viven en la calle Seco de Madrid, en Pacífico, y el padre en el chalet clandestino del Viso. Quedaban dos personas importantes por llegar: la abuela María, que perdió a su marido Alberto días antes de volver, y Dolores Ibarruri, la pasionaria. A las dos fue a buscarlas Carmen. David Jorge. Viajan ella, Irene Falcón y Dolores Ibarruri. Sin embargo, Carmen ni siquiera aparece en las fotografías del descenso del avión. Carmen queda más atrás, ¿no?, sin querer ser protagonista. Y así era, en la sombra, en la invisibilidad, pero siempre como un apoyo clave en todo momento y sobre todo en situaciones que requerían de la mayor confidencialidad o de la mayor confianza. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta El verbo volver lo conjugan todos. Y la primera, la abuela María Menéndez, que nada más regresar del exilio francés empezó a volver a su pueblo asturiano, del que se tuvo que marchar repudiada, Santullano. Santiago Carrillo, el nieto, la acompañó muchas veces de niño. Me gustaban esos viajes a Asturias. Dile a un chaval de 8, 9, 10 años, te vas con tu bisabuela a pasar unos días a Asturias. Yo creo que la mitad saldrían corriendo. Pero en mi caso era todo lo contrario, me lo pasaba muy bien. Íbamos allí, era un pueblecito de una docena de casas. Después de mí, el siguiente debía tener 90 años. Pero yo me divertía mucho porque básicamente era ir a descansar y a jugar a las cartas. Ya en España, como antes de marcharse, María y Carmen vuelven a convivir. En la que fue la última casa de los Carrillo Menéndez en Madrid, en la Plaza Reyes Magos. Santiago Carrillo, nieto y bisnieto, convivió con los tres: Santiago, Carmen y María. Yo no me sentía criado por mis abuelos en el sentido convencional. Yo era gente que leía la prensa todos los días, pero no uno, sino toda la prensa todos los días. Estaba informado, tenían unas cabezas, las tres personas, brillantes. Siempre había mucho bullicio en casa. Eran gente muy activa, tanto mentalmente como físicamente. También había a veces esas pequeñas tiranteces que, vistas desde fuera, eran muy divertidas. A mí me recordaba mucho a las chicas de oro. Así como María era más extrovertida, en el caso de Carmen diría que es todo lo contrario. Más introvertida, mucho más discreta, muy trabajadora y sobre todo muy dedicada a la familia. Y queda un misterio familiar. ¿Cómo se va enterando la familia Carrillo Menéndez del secreto de la abuela María, de que el padre de Carmen era un cacique asturiano que nunca quiso saber de ella? A Carmen de niña le dijeron que su padre había muerto, se lo dijo su madre, y se entera de la verdad a los 40 años, pero no se lo dijo a los hijos, no quiso decírselo en ese momento. Le dolió tanto que nunca quiso visitar Santullano. Los hijos y nietos se enteran cuando la abuela está en el lecho de muerte. Fue lo último que contó. Mi abuela nos contó todos los acontecimientos importantes de su vida, a mi exmujer y a mí, en su último mes de vida, y la víspera de morir nos dijo una frase impactante, nos dijo: he tenido una vida magnífica. Mañana cuando vengáis, si estoy dormida, no me despertéis. Y al día siguiente se murió en la siesta. Así que con María Menéndez empezó el viaje y con ella termina. Sí, María Livio Menéndez vivió en 3 siglos. Nació en el 19, vivió el 20 y murió en el 21, con 102 años en 2001. Y su hija Carmen Menéndez a los 96 en 2019. Nos cuentan sus familiares que las dos se fueron en un sueño tras superar muchas pesadillas en su vida. Y para los que quieran saber más, el libro Luchadoras, memoria de una deshonra saldada del hijo y nieto Jorge Carrillo, que ha editado Almuzara. Hasta luego. Hasta luego. Oh, how you linger on, still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams. Till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream
Dream a little dream of me. Buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming till sunbeams find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to me you'll dream. Dream a little dream of me. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.